Bueno, buenas tardes. Hola, Mara, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan? Bueno, estoy muy bien, muy feliz de estar aquí contigo. Perfecto, esa pregunta era para probar hasta qué punto el castellano está posible para que nos podamos entender, porque yo ya advertí que no puedo hablar nada de portugués, así que vamos a hacer una suerte de portuñol completamente fijado en tu saber. Con un poco de bachubá también. Con un poco de bachubá. Ya que entramos en tema, bachubá es el lunfardo de las travestis en Brasil, creo que se llama carrinche, el lunfardo de las travestis argentinas, ¿no? Empiezo por la mitad. Está muy interesante comenzar por esa palabra, porque así como hoy estamos acá reunidos para celebrar una escritura brasileña que por fin ha sido traducida al castellano, ha sido editada en el 2016, así que bueno, luego de tantos años llega por fin al castellano. También se está traduciendo, creo yo, un corpus de literatura travesti, un corpus realmente de literatura travesti que va más allá de un país, y cuando hablamos de bachubá estamos hablando también de un lenguaje que en este libro va apareciendo, se va sumando, se va mezclando completamente con el habla para que la entienda todo el mundo, pero también para que no la entienda, ¿no? El código traba surge en la Argentina en un ambiente carcelario, es decir, las travestis obligadas a vivir y a trabajar en la calle y a ser perseguidas, inventan, por lo pronto que sepamos desde que existen, que es desde siempre, y desde que las persigue la policía, que es desde siempre, un lenguaje para que cuando iban presas la policía no se enterara de que estaban diciendo que ese tipo era un idiota, que se iban a escapar de tal manera, que habían robado tal cosa, etcétera, etcétera. En el libro de Amara también aparece este código y hablaremos luego de ello. Como yo imagino, por lo que acabo de decir, que nadie ha leído el libro, o a lo mejor alguien lo ha leído, digamos, seguramente no, porque lo acabamos de traducir, van a tener que comprarlo, ahí lo tienen al costado nuestro, espero convencerlos para que esto ocurra. Entonces lo que yo he hecho es preparar, antes de empezar con las preguntas, apenas 2 hojitas, prometo que son apenas, bueno, 2 hojitas y media con letra bastante grande, donde cuento más o menos lo que me pareció el libro, porque lo voy a leer porque tengo miedo de que lo importante se me vaya si lo digo de memoria. El resto, juro que voy a poder hablar de corrido con la ayuda de Amara. Bueno, empieza así. Me encontré por culpa de Facebook con una compañera de primaria que, muy nostálgica ella, quiso que luego de 100 años nos volviéramos a ver. Bueno, le dije, ¿y de qué trabajás? En aquel momento yo era directora del suplemento Soy, una publicación LGBT de Página 12. ¿Gays? Me dijo. Qué divertido, pura fiesta, ¿no? ¿Lesbianas? ¿También travestis? Ahí justo sonó el teléfono, era el marido. Le escuché contarle que se había encontrado con una vieja amiga del colegio de monjas, que se había vuelto lesbiana, aunque no parecía, y que además trabajaba con gays y prostitutas. Dijo prostitutas como sinónimo de travestis sin intención de ofender. Y hasta diría con las mejores intenciones de quien tiene permitido no mirar, no escuchar, no pensar. Esta es una anécdota para no olvidar, pero que hoy toda una literatura que representa este libro, del cual vamos a hablar hoy, está dejando atrás y también está dejando en evidencia. Hoy podemos decir que en los últimos 10 años se ha construido, o mejor dicho, está saliendo a la luz una tradición travesti que tiene pensadísimo este asunto. Una tradición en la que se inscribe este libro de la cronista Amara, que en un momento dice, voy a citar parte del libro: me tratan como una puta mucho antes de asumirme como puta. Casi un tatuaje en la frente. Basta que me vean travesti para que enseguida empiece el acoso. Un acoso que no conocía cuando hacía de hombre. En la Argentina, voy a citar a Loana Berkins, una gran ensayista oral, también decía esto: a las travestis nos pasa como con la negritud. Así como se creyó que el color de la piel era sinónimo de esclavitud, se ha hecho esa perversión de pensar: se hacen travestis solo para la prostitución. El único espacio que se nos reserva a nosotras es la calle y la noche. Solo se nos busca, somos deseadas en la prostitución.
No es que yo un día me senté en el mullido sillón de mi casa y dije, a ver, ¿qué me vuelvo? ¿Una vecina facha? ¿Una prostituta o una travesti? Bueno, esa es la pregunta que hace Loana Berkins. Ahora, en el libro de Crónicas, lo hace en el año, digamos, 2002. El libro de Crónicas de Amara Moira está escrito en 2016, recoge las experiencias que desde 2014, experiencias de 2014 cuando ella considera que ha entrado en la transexualidad, es decir, que comienza a ser Amara, e inmediatamente, diría, o casi inmediatamente, a la prostitución, como si fueran dos caras de una moneda bastante amarreta, por cierto, porque en el libro observarán que constantemente hay mucho regateo para el trabajo. Pertenece a una generación de travestis que no necesariamente tienen la historia de la infancia desamparada, de la que hablaba Loana y de la que habla toda una tradición de travestis, sino en todo caso la infancia y la adolescencia en el closet. Al poco de salir al mundo como Amara, rondando los 30 años, aunque ella a veces le miente a los clientes por coquetería y por cosas del mercado, ¿no? Que anda por los 20, con un doctorado en letras cumplido, con lo que se dice una vida hecha, podríamos decir que sí, contradiciendo a Loana. Desde el mullido sillón del que hablaba Loana, ella se hace esa pregunta. ¿Y si fuera puta? Sin trabajo acorde con sus estudios, sin novio que no le pase vergüenza si la toma del brazo, sin un entorno de compañeras, se hace esta gran pregunta entonces. ¿Y si fuera puta? No le puso signo de pregunta. Es una pregunta, pero además es una orden que le viene de afuera. Pero no seamos hipócritas. A veces el afuera se siente en la carne con la fuerza del ardor y del deseo. Esta pregunta, que es la que da título a este libro de crónicas, es una fantasía literaria y es una fantasía de identidad. Aún así, quiero dar una advertencia para aquellas personas que luego les den ganas de comprar el libro. Desechen toda compasión, todo sentido victimista frente a la traba puta. Al poco tiempo de esa pregunta, Amara ya está en la calle y al poco tiempo la calle está en el texto. Y luego, casi simultáneamente, para alegría de los lectores, una verdad pasa de la calle a la literatura. No en estado puro, no es un texto activista, no es una autobiografía experimental, sino que es todo eso absolutamente mezclado. Tampoco es la pregunta retórica de la chica cis de clase alta, linda, alta, rubia, que para pagar las cuentas encuentra que el trabajo sexual es una salida. No la juzgo, pero no es esto. Es una pregunta identitaria, pero también es una pregunta literaria, porque las putas, salvo para las putas, son un misterio. Porque las travestis, salvo para las travestis, son un misterio. No es casual, creo yo, no sé qué pensarás, que detrás de la remanida frase de que es la profesión más antigua del mundo, el otro cliché que circula y que todos conocemos, hayamos conocido una puta o no la hayamos conocido, es que las putas nunca dan besos. ¿Qué querrá decir ese cliché? Y si leemos el libro, esa mentira. Te dicen, no les pidas un beso porque las putas no besan. La norma dice que las putas lo abren todo menos la boca, no entregan su intimidad, no hablan, no dan su lengua, están selladas. Bueno, el libro de Amara Moira viene a decir que no va más. Amara Moira, en la segunda página, empieza a dar besos a lo loca. No importa el aliento que venga del otro lado, no importa el asco que dé el aliento, no importa el deseo que dé el aliento, da besos a troche y moche. No sé si existe esta expresión. A todo el mundo. ¿Cómo decís a troche y moche? ¿A troche y moche? A troche, acá, allá, a todos lados, para todo el mundo. Adiós y al mundo. ¿Adiós? Adiós y al mundo. Adiós y al mundo. Bueno, mucho mejor que a troche y moche. Uno de los grandes hallazgos de este libro es que pone en escena, en cuerpos, en letra, atención, en posiciones sexuales, en algo que yo llamo unos consejos de bricolaje sexual, enseña sin quererlo, así al pasar, cómo hacer una limpieza anal y cuáles son los problemas también, por ejemplo, de que el semen se mezcle con el agua caliente en la ducha. Tienen que leerlo, yo no lo pienso decir. Es un texto desopilante y a la vez altamente escatológico y pornográfico.
lo confirma y lo niega al mismo tiempo. Habrá que aprender a leer en constante contradicción. Ser puta y ser travesti son sinónimos al final. ¿Es así? Habrá que leerlo. Ya voy terminando. Abolicionistas y defensores del trabajo sexual se van a encontrar en estas páginas sin poder agarrarse de los pelos. Y esto en Argentina es un gran hallazgo. No van a poder pelearse. Mientras tanto, Amara Moira se inscribe en una tradición de escritura. No van a poder pelearse, ¿por qué? Porque no hay un en contra y un a favor. Digamos, consigue dentro de su literatura y dentro de sus relatos pasar por el costado de esta discusión que dice si hay que ser abolicionista o no hay que serlo. Mientras tanto, Amara Moira se inscribe en una tradición de escritoras travestis, escritoras putas o escritoras y punto, como quieran. Para empezar, se ocupa les cuento un poquitito esto, se ocupa de dejarnos claro que el personaje de sus crónicas, y esta es una característica importantísima, es ella misma. Y que los tipos que circulan desnudos o con los pantalones bajos, que acaban antes o tardan un tiempo precioso, los gordos a los que es bastante difícil encontrarle la pija, los petizos, los rengos, los que huelen a trabajo pesado, a culo, a caca, los violentos, los que se autoperciben enamorados, los que regatean el precio o hasta quieren que ella les pague, ella misma les pague por el favor, los que pagan por una noche hablando mal de la esposa, esos son todos tipos de verdad. Y como prenda de verdad, Amara entrega una confidencia. Nos dice, juro que no tengo nada de imaginación. Y en la primera página, además cuenta, termina de hacer su trabajo y enseguida agarra el celular y se pone a contar lo que acaba de ver, lo que acaba de vivir. No le crean a todo lo que dice. Antes que nada es una escritora. Lo que estoy tratando aquí, y es lo que voy a tratar con las preguntas que siguen, es narrar un acontecimiento literario, es un hallazgo y de verdad es una celebración. Por fin sale a la luz, en idioma portugués, en idioma castellano, una cultura traba, una narración que le falta a la fantasía y a la historia. Por eso cito aquí a otra escritora, Camila Sosa Villada, cuando decía, mi primer acto de travestismo fue empezar a escribir. ¿Por qué escribir fue travestismo? Porque empecé escribiéndome como mujer. Desde María Magdalena, para nombrar a una que comparte, ya que hablaste de Dios, para nombrar a una que comparte cartel nada menos que con Dios, la prostitución ha sido construida por una imaginación literaria. Se podría decir que universalmente conocemos la prostitución desde la literatura, donde el cliente en general es un narrador omnisciente, lo sabe todo. Es un pobre tipo que sufre por amor, un salvador, un cafillo, un viejo bueno como García Márquez o Kenzaburo E. En general está escrita por hombres cis que jamás hemos pensado nosotras al leerlo como clientes. El trabajo de la puta aparece romantizado o señalado como el mal de una sociedad. Bueno, basta. En la literatura argentina de los últimos 20 años hay que nombrar a Nati Menstrual, a Camila Sosa Villada, a Marlene Guayar y ahora entre nosotros, entre nosotres, a Amara Moira. Muchas gracias. Bueno, te voy a dejar hablar, voy a hacer la primera pregunta, es muy breve. Estoy casi llorando acá. La primera pregunta es muy breve y voy a tratar de seguir el orden del libro para ir acompañando a quienes luego van a ir a comprarlo. La primera pregunta es por el epígrafe, porque me llama muchísimo la atención. Te dejé entrever que yo he ido a colegio de monjas y en el epígrafe Amara destaca algo que le dijo una monja, ¿no? Una monja que a la vez es escritora. La cita es, ¿la podés decir vos? Déjame ver cómo está en español eso. Ah, sí. Ahí la encontré. Y Amara, no te olvides de esto. Y Amara, no te olvides de esto. Fue Jesús quien dijo, las prostitutas os precederán en el reino de Dios. Bueno, la pregunta es, ¿quién es esa monja? ¿Qué importancia tienen las monjas en tu vida? Y si necesitamos esta venia de Dios. Bueno, estoy muy contenta en estar acá. Yo escribí ese libro primero en un blog, en 2014, un poco después de empezar oficialmente mi transición. Antes de todo, les pido perdón por mi portuñol. Hablo
es de esa manera que voy a hablar. Pienso que se puede entender, ¿no? Vamos haciendo nuestro entendimiento de la manera que fue posible. Me gusta hablar portuñol en verdad, porque hay algo que vamos a charlar sobre eso acá en algún momento, que es justamente cuando pienso en la cultura travesti, sobre todo la cultura travesti de Brasil, que conozco mejor, la migración es una cuestión muy importante. Entonces hay brasileñas travestis en Italia, en Francia, en España, y ellas traen palabras de sus idiomas para dentro de la comunidad. Entonces cuando vuelven de Italia, por ejemplo, vuelven diciendo, yo no parlo más portugués, y hablan una lengua toda mezclada, toda sucia, muy divertida, y hablan así unas con las otras, y eso es muy bonito, eso es increíble. A veces escuchándolas, yo soy de la literatura, estudié, no sé si ustedes también son de la literatura, pero estudié literatura, y uno de los autores que estudié más fue James Joyce. James Joyce, ¿cómo se dice? James Joyce, James Joyce. Y bueno, James Joyce tiene un libro donde él mezcla idiomas locamente, Finnegan's Wake, y a veces escuchando otra vez, hablando, pienso, eso es Finnegan's Wake, pero ese es Finnegan's Wake en la vida real, y es muy bonito, es muy hermoso, y me encanta, y me gustaría ver eso en las páginas de libros. Es un poco de las cosas que intento traer acá. Pero ya voy a llegar a la pregunta. Y bueno, entonces hablo en portuñol, me gusta hablar en portuñol, ¿no? A veces incluso me gusta, nunca sé qué español estoy hablando, ¿no? Porque yo viví acá 4 meses en 2009, estudié en la UNL, Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, y vivía en la residencia de extranjeros, y solamente hablaba con españoles, chilenos, mexicanos, peruanos, venezolanos, personas que estaban aprendiendo español en aquel momento. Casi no hablé con argentinos, entonces aprendí una mezcla de español de todo el mundo, y es eso que sé hablar. Perdón, pero me parece que hasta ahora no hablaste en portuñol, hablaste en Sí, castellano. sí. En aquel momento tuviste algún problema con el idioma? ¿Cuándo? Cuando empezaste a venir, cuando viniste a estudiar en Santa Fe? Oh, todo el tiempo. Porque por ahora estás hablando perfectamente, pero me imagino que pudo haber habido algún malentendido. Total. ¿Tenés Sí, algún sí. malentendido para contarnos? Hay una historia muy divertida, porque bueno, yo leía libros en español, tuve clases en español en Brasil, y unas pocas clases. Entonces, cuando aprendes a convertir algunas palabras de portugués para español, de la noche para el día, parece que parece que hablas ya perfectamente el español, ¿no? Entonces, vas tomando confianza. Sí, va tomando confianza, entonces parece que estás hablando muy bien, y me vine a Buenos Aires, y la primera noche salí con un chico irlandés para comer, y paramos un guardia, y ese guardia, y le pregunté al guardia, ¿dónde se puede encontrar un cachorro caliente? Y el tío, ¿qué? Y yo, no es cachorro caliente, es perro caliente. ¿Dónde se encuentra un perro caliente? Y él, ¿qué? Un pan con salchicha. Ya, un pancho. Y él me dijo dónde encontrar un pancho. Pero me pasaron, son 13 años desde eso, y solamente hoy descubrí que cachorro caliente es algo no simplemente loco, pero es algo muy, no sé, sexual. No sabía de eso. Has tenido suerte totalmente. No es que nosotros estamos hablando de cachorro caliente directamente, como lo estás pensando, pero creo que tuviste suerte o no, que el guardia ese, como decís, el policía, no tuviera muy ejercitada la metáfora y no pensara que le estabas pidiendo lo que todos estamos pensando en este momento. Bueno, entonces es eso, ¿sabe? Me parecía que yo hablaba perfectamente. Yo era el traductor del irlandés. Yo hacía la traducción de todo lo que él quería decir en aquel momento, y bueno, era eso. Ese era el español que yo hablaba. Me acuerdo también de cuando estaba en clase,
en la universidad y bueno, hay una cosa que es muy diferente de la universidad en Argentina, no sé si en toda Argentina, pero allá eso era verdad, que las personas hacen las clases ahora, pero las pruebas solamente 2 años después. Entonces nadie prestaba atención a la materia, al curso, nadie leía nada. Solamente yo, la alumna extranjera, estaba allá leyendo y el profesor hablaba conmigo y las personas durmiendo porque solamente iban a leer las cosas 2 años después para las pruebas. Y un momento, hablando de poesía medieval, yo vine a estudiar literatura medieval. Yo sé hasta hoy los primeros versos del Cantar de Mio Cid, ¿conocen eso? me salen de la cabeza desde 2009, que no he leído después de eso, pero siguen acá. Y bueno, yo estaba hablando con él y le dije, eso me hace recordar de un poeta de meados del siglo XIII, y cuando yo dije meados del siglo XIII, las personas empezaron a reírse todas y yo no sabía por qué se reían y me explicaron en aquel momento, porque en portugués es meados, y me parecía que no es necesario traducir esa palabra, era la misma. Entonces, un montón de problemas y me encantan esos problemas, me encantan brincar, jugar con esos problemas, ¿no? Incluso a veces yo utilicé cosas así en mi libro y cuando íbamos a traducir no sabíamos qué hacer con eso. Por ejemplo, un fin de capítulo, cuando yo utilizo la palabra fueda en portugués. ¿Hay alguien que sabe portugués acá? ¿Portugués? ¿Bien? ¿Sí? Fueda, ¿sabe o que é fueda? É foda, pero é foda em espanhol. Mas no, o sea, es una persona brasileña fingiendo que está traduciendo la palabra foda, joder, para el español, pero ¿entiendes? Entonces, ¿cómo se dice? Joder, pero como si fuera un español, pero no es español. Entonces, no es idioma ninguno eso. ¿Cómo se traduce algo que no existe? No es idioma ninguno, es un entre idiomas. Entonces, es un montón de una dificultad mucho grande. Y si pusiéramos fuera, creo que no entenderían. ¿Entenderían? No. Entonces pusimos cazzo. Era una brincadeira con otro idioma, es diferente, pero es un juego con idiomas también. Digamos que la parte de traducción, entonces, que escuché que fue a 6 manos, tiene que haber sido una cuestión sumamente divertida. También el libro tiene una suerte de glosario, ¿no es cierto? Aparece el argot travesti brasileño, aparece mezclado, pero también aparece en un glosario. No sé cómo trabajaron ahí, ¿hubo peleas? Bueno, en portugués no hay glosario, pero en portugués es mucho más fácil llegar a los términos. Entonces basta poner los términos en Google y Bajubá, es el nombre del idioma, y va a aparecer una lista de palabras, de traducciones, aproximaciones. Entonces es muy fácil. Basta querer, ¿no? La persona solamente tiene que querer, hay que tener ganas, ¿no? Pero en Argentina sería un poco más difícil. Entonces, acabamos aceptando que era importante tener un glosario porque no habría otra manera de descubrir las palabras, el significado de las palabras, si no entendieran por el texto, ¿no? Y es eso interesante, ¿sí? Porque cuando yo hablaba con Lucía, con la editora, ella me dijo que enseñó el libro para algunas personas y algunas personas decían que era difícil entender sin un glosario, pero tú dijiste otra cosa. ¿Qué te parece? Yo quería que vos te pelearas con ella y me estás haciendo pelear a mí. A mí me parece ¿crees que es posible entender? Yo creo que es posible entender, porque me parece que por contexto, tampoco son tantas las palabras se repiten, y hay no solo que se repiten, sino que también me di cuenta que, digamos, creo que el glosario tiene 10, 12 palabras, sí. Y las palabras que utiliza Amara son palabras todas relacionadas con lo sexual dentro de ese, digamos, digamos algunas. Me gusta neca, a mí particularmente. Edi, no caso, en portugués. No, en Bajubá.
¿Por qué se dirá Claudia? Claudia. Cláudia. Bueno, cada persona, hay bajubás Claudia regionales es también. tener un orgasmo, ¿no es cierto? Sí, sí, gritar a Cláudia. Ah, tener gritar un orgasmo. Claudia. Ah, La pegame y Cláudia decime grita Marta, es cuando claro. eyaculas. Bueno, es eso. Y bueno, hay guanto, el condón. Hay una muy, Sí. hay una muy linda para el olor. ¿Cómo es? O fofi. O fofi. O fofi do fiofó. Eu utilizei em um momento fiofó. Que é fiofó? El buraco. Bueno, entonces o fofi es mal olor, ¿no? El aroma no bueno del... Culo. El ofofí del fiofó. Muy bonito, ¿no? Bueno, yo creo que cuando el ofofí del fiofó, cuando uno lo lee en un contexto en que la persona está puesta en 4 patas y la otra persona está atrás, cosa que ocurre en muchas de las crónicas, en casi todas las crónicas, o alguien se está lavando, o alguien está pidiendo, por favor, me olvidé otra vez, fiofó. Culo. La verdad que es muy... se entiende, sí, es la misma cosa, para la cuestión es la misma cosa en este momento. Sí, se entiende lo que puede ocurrir, obviamente, y no me parece mal, ahí te digo, Lucía, me parece que lo que sí es verdad que produce es cierta risa, ¿no? Como son palabras que nos suenan, al castellano nos suenan de algún modo un poco infantiles, como si dijeras popó, nena, pipí. que es claro. ¿Te acuerdas, nena? No. ¿No? No, ¿cómo es, nena? Bueno, mejor no saber. Hay un capítulo, bueno, lea, porque Dale, creo que... decime dónde está. Me lo hace decir a mí, claro. Lea todo. Diálogos que solo se escuchan. Ah, bueno, sí. Pero este es el más difícil. No, ese es el más difícil. No, acá hay una trampa. No, solamente en este capítulo está muy concentrado el Bajubá, pero el otro, el restante del texto es... No voy a traducir eso. No lo vas Van a traducir ustedes. Pero debo hacer la salvedad, es verdad, que... Pero es divertido porque nena es una palabra del español de Argentina, sí. Pero allá significa algo mucho diferente de eso. No llame una travesti brasileña de nena. Bueno, diálogos que solo se escuchan entre travestis, se llama esta breve crónica. En shock, ¿el Ocó pueden creer que me pidió nenar en su neca? Por lo menos era en la neca y no en la boca, porque ya saben que hay de esos. 3 horas haciéndome la yuca y se me aparece el basura el día que le paso cheque. Ellos metiéndola hasta el fondo en nuestro Edi horas y horas. Ay, qué asquito, hacen un escándalo. Qué chanchita sos, así no se puede. Pero el cheque de ellos, normal. Y encima quieren beso negro, oral sin guanto en la neca y las bolas peludas, lechita en la boca y confía, estoy casado, soy donante de sangre. Ya sé, y yo creyendo que era Ocó y me iba a hacer un lindo dunga-dunga, yéndose de boca y le di, ni bien entró al cuarto. Pero en un pestañeo, la cona atacó mi neca. En shock. ¿Conseguí entender? No es posible. Bueno, era el más difícil, pero creo que ocurre ya que sos estudiante. Van a entender cuando tuvieran el libro. Solamente acá es difícil, el restante es más tranquilo. Para entender este breve capítulo, van a tener que pesquisar un poco. No, para mí, sigo insistiendo, para entender este capítulo, qué pasa con la neca, es decir, qué pasa con la caca, qué pasa con el preservativo, qué pasa con acabar adentro o afuera, o el culo, etcétera. Todo esas son palabras que han aparecido antes y han aparecido en contexto. Entonces, me parece realmente muy enriquecedor poder ir, mientras uno va leyendo, llevándose esas palabras con uno o con una, y entonces vamos apropiándonos de un lenguaje que es tuyo y me parece bien. Pero bueno, tenemos la ayuda del glosario por si acá se han perdido, pero vuelvo a repetir, me hizo leer el más difícil de todos. No el más tremendo, pero sí el más difícil. Y en este episodio, en esta parte, hay una cuestión muy divertida de la traducción, ¿no? Porque
Bueno, hay un momento en que la chica dice, yo creía que él iba a me chacachá en portugués, ¿no? Chacachá es una palabra que no se escribe, no es conocida, chacachaca es una palabra muy conocida, y cuando las traductoras leyeron la palabra como chacachá no existe en el diccionario, no es una palabra que es fácil conocer si no vives en Brasil, ¿no? Pensaron en traducir como me invitaron para un cha-cha-cha, pero no era para un cha-cha-cha. Chaca-chaca es otra cosa, parece chaca-chaca, pero chaca-chaca es el sonido del sexo. Y entonces llegamos a la traducción dunga-dunga. Porque entonces hicieron un lindo dunga-dunga, ¿sabes? Entonces, porque es eso, que cuando yo empecé a participar de la traducción, la cosa que yo quería era, yo utilicé un montón de palabras escabrosas se dice, escabrosas, extrañas, raras, con sonidos muy inesperados, y yo quería leer un español lleno de palabras así, palabras que no conocía. Entonces yo toda vez, no quiero una cosa más extraña acá, yo conozco esta palabra, no quiero una que no conozca, porque es eso, en Brasil yo estaba brincando, jugando un poco con el idioma, con las palabras que muchas veces no se hacen presente en el libro escrito, ¿no? Entonces, pero una última cosa y entro antes de la en su monja. pregunta. Bueno, yo escribí ese libro, primero era un blog, cuando empecé mi transición, y empecé mi transición haciendo doctorado en Unicamp, en mi universidad, en mi ciudad, Campinas, ahora vivo en São Paulo, y yo retardé mi transición, el inicio oficial de mi transición, un poco por miedo de qué iba a hacer después de transicionar. En aquel momento, haciendo doctorado, yo empecé la transición al mismo tiempo que empecé un curso de manicure. ¿Manicure se dice? Sí. Para peinar para pintar las uñas. Pintar las uñas. Y bueno, porque yo tenía miedo de ser expulsa de casa, de perder mis amigos, de no poder continuar estudiando, y me parecía que por lo menos como manicure yo conseguiría continuar existiendo. En 2014 esa era la realidad en Brasil. No se podría no se tenía seguridad de que iba a continuar existiendo de esa forma, de la misma manera con sus planos anteriores y todo. Entonces yo tenía miedo y empecé cuando la universidad me pagaba una beca, yo tenía mi propio dinero, entonces si mis padres, mi padre, madre me expulsaron de casa, yo tenía como pagar un alquiler, yo tenía como de alguna manera protegerme de las violencias que yo iba a enfrentar. Y no tuve que enfrentar esas violencias. Mi padre y mi madre lloraron mucho, sufrieron mucho, pero al final aceptaron mis transformaciones, mi cambio. Mis amigos también. La universidad no sabía qué hacer, pero fue aceptando y fui continuando, y empecé a acercarme de la militancia travesti en Brasil, ¿no? Y esa militancia tenía muchas personas que trabajaban con sexo, y esas personas me llamaban, vení acá, vení a tomar una cerveza con nosotras, y yo iba en el barrio de la prostitución, y estábamos allá tomando una cerveza, bebiendo una cerveza, y un chico me preguntaba cuál era el precio. No hago prostitución, y él, ¿cómo no? Y ellas, hacelo, porque no, si no haces tú, alguien va a hacer, el dinero va a quedarse con alguien. Entonces yo creo que fui perdiendo el miedo de la prostitución. La prostitución, que me dijeron que era el peor espacio del mundo, allá no era el peor espacio del mundo. Yo estaba en un lugar, en un sitio donde la mayoría de las personas eran travestis como yo.
las personas tenían cuerpos como el mío, las personas me decían que yo era bonita, no solamente los clientes, mis amigas me decían, sos bonita, mi género hacía sentido en aquel espacio, mi nombre hacía sentido en aquel espacio. En todos los otros espacios de Brasil era necesario una ley obligando a las personas a respetar mi género y mi nombre. Allá no, allá si yo decía que me llamaba Amara, Amara era mi nombre, el género femenino y todo bien. Entonces, en aquel espacio es algo, no es que solamente la sociedad nos empuja para allá, nos envía, nos fuerza a estar allá. No es solamente eso, hay un deseo muchas veces de la propia travesti de estar allá, porque allá es donde podemos explotar nuestra feminilidad cuando todo el restante de la sociedad nos prohíbe eso. Entonces allá van a cobrar de nosotras que seamos lo más femenina posible, cuando fuimos prohibidas de eso por nuestros padres, madres, en familia, cuando no podemos caminar por las calles con ropas femeninas. Ayer yo estaba yendo al aeropuerto y un chico, un tío, no, un cabrón, no sé, una persona, un boludo, me pasaba la mano en la cola en el metro. Cuando yo estaba yendo al aeropuerto y yo estaba pensando, voy a pelearme con él o voy a fingir que no está pasando nada para no perder mi vuelo. Porque si no tuviera un vuelo, tal vez yo iba a girar y preguntar, ¿qué haces en mi cola? Entonces, ese tipo de cosa que nunca viví. Entonces los espacios fuera del barrio de la prostitución son hostiles, son violentos, y allá que me enseñaron que era el peor de los espacios, no era el peor de los espacios, estaba lejos de eso. Allá era un espacio donde yo hacía sentido, donde había personas que habían vivido cosas que yo empezaba a vivir, había personas para aconsejarme sobre cómo sobrevivir a la transfobia de nuestros días. Entonces yo me gustaba estar allá. Y las personas me preguntan, ¿por qué elegiste prostituirse si podrías hacer otras cosas? Pero no sé si, ¿está malo? Pero no sé si yo elegí ser prostituta o trabajar con sexo, o si simplemente allá era donde hacía sentido estar, ¿no? Y mi utopía es que un día no sea necesario la prostitución para que hagamos sentido. Podremos hacer sentido en muchos sitios, muchos espacios, pero hoy allá es un espacio donde podemos sobrevivir. Y cuando todas las personas, toda la sociedad quería que estuviéramos muertas, allá fue la manera que encontramos para seguir sobreviviendo un día más, otro día más, con expulsas de casa, de la escuela, sin poder trabajar en el mercado formal, se dice eso, mercado laboral. Allá podríamos tener plata para seguir creyendo en nuestro sueño, en nuestro deseo, en nuestra identidad. Entonces yo hablo un poco de eso acá, no escogí, no elegí ser prostitutas, allí era donde yo hacía sentido. Y hubo momentos en que pensé en abandonar mi doctorado para tentar vivir como prostituta solamente. ¿Y por qué no hice eso? Porque me lastimé en mis días, porque no hay un manual de instrucciones, no hay alguien que te enseña cómo haces sexo con varias personas por día sin lastimarse, cómo haces sexo con una persona que tiene una pija muy grande. Entonces a veces es difícil, a veces te lastima, y si no sabes qué hacer después de eso, eso puede ser muy complicado. Y hasta hoy no es fácil para mí hacer sexo porque me lastimé y intenté por mucho tiempo, creía que era una boludez, una tontería mía, es algo, no, un día ese dolor va a pasar, y no pasaba nunca. Entonces la cuestión fue, si yo no estuviera lastimada, yo tal vez sería mucho más puta que lo que fui.
Entonces, pero hablé sobre eso y sigo entonces de alguna manera dentro del trabajo sexual, no ahora en las calles, pero ayudando amigas con conteúdos 18 más, entonces hago con ellas, yo estoy en los bastidores en la parte de atrás, ¿no? Entonces detrás de los pañuelos se dice, ¿no? De paños. Bambalinas, que es la parte del teatro atrás. Detrás de las bambalinas. Estoy allá ayudando, ¿no? Entonces produciendo contenidos eróticos, ¿no? Para venta digital. No estoy más en la calle, sobre todo también porque soy una persona visada se dice, una persona conocida. Y es peligroso, sobre todo en Brasil de Bolsonaro. No es fácil hoy día ser una travesti allá. Pero entonces yo no tengo más miedo de la prostitución, del trabajo sexual. Me gusta hablar sobre eso. La sexualidad es central para nuestra existencia y creo que travestis y trabajadoras sexuales en general, sobre todo las trabajadoras sexuales travestis, tienen mucho que decir sobre la sociedad, sobre la humanidad, sobre deseo, sobre las cosas que nadie habla abiertamente. Las cosas que nadie habla abiertamente, nosotros sabemos. Las cosas que no se dicen para los psicólogos, nosotros sabemos. Los deseos que no se pueden confesar a nadie, a amigos, a novias, a novios, nosotros sabemos. Hay un saber que está en nuestra posesión. Camila habla de eso en Las Malas también, ¿no? Si travestis hablaran de todo lo que sabemos, la sociedad se tambalearía. Entonces, pero no es el deseo de destruir todo, pero a veces destruir un poquito es interesante. Y bueno, yo empecé con un blog, después transformé el blog en un libro en 2016. Y en aquel momento me pareció una buena idea publicar un libro hablando abiertamente de mi vida sexual, mi vida íntima. Muy divertido, muy chistoso. Aún hoy es bastante chistoso, divertido, pero me pregunto si con 90 años voy a continuar pensando como divertido tener escrito este libro. Tal vez no. Entonces, es una pregunta que hoy día me hago, ¿no? ¿Cómo va a ser el futuro? Si voy a ser una señora. Sí, una señora conservadora, ¿no? que va a renegar, ¿no? a decir, no, yo cambié, no soy más eso, o si voy a ser una señora chistosa que va a hacer bromas sobre eso. Pero cuando lancé el libro en Brasil 2016, un poco antes del lanzamiento del libro, me pusieron en una mesa con una monja y para hablarnos, y el libro no existía, pero ella leyó todo mi blog. Y cuando empezamos a charlar, ella dijo, no hay nadie que conoce tanto las prostitutas como las monjas, porque vivimos allá, trabajamos con ellas, ¿no? Sobre todo las monjas que no son hipócritas, ¿no? Estamos allá, son hermanas también, no tenemos prejuicios, estamos juntas construyendo. El movimiento de trabajadoras sexuales en Brasil empezó en encuentros católicos, incluso. Era la militancia católica de mujeres, del catolicismo que permitió que las prostitutas se juntaran y empezaran el movimiento. ¿Entienden eso? Es muy, muy interesante. Y ella dijo, tu escrita es maravillosa, yo aprendí muchas cosas leyendo a ti. Y una cosa que me gustaría decirte es eso. En este pasaje de Mateos 21:31, Jesús dijo, las prostitutas os precederán en el reino de Dios. Y cuando ella me dijo eso, no, está bromando, es una broma. Y abrí la Biblia y estaba escrito allá exactamente eso. Y no podía creer y le pregunté, ¿puedo usar eso como epígrafe del libro? Y ella dejó y bueno, eso es la historia.
Bueno, como podrán observar, Amara, además de una excelente cronista, es la mejor entrevistada del mundo. Yo le hago una pregunta tonta por una monja, tengo 10 preguntas inteligentes y las contesta sin que yo las haga. La verdad... Tengo más tontas, tengo otras tontas más. 2019 yo me fui a Colombia a participar de una actividad y no conseguía hablar, las personas no conseguían entenderme, no sé qué pasa. Entonces yo venía acá con miedo, ¿qué voy a decir? Tal vez, no sé. Bueno, vamos bien, creo que vamos, vamos bien. Yo hablaba antes de las originalidades en relación a la literatura travesti que estamos acostumbradas a leer. Y otra que yo encuentro es justamente algo que dijiste entre líneas, por suerte no lo dijiste completo, que es, no hay aquí un relato de la infancia. Incluso, digamos, apenas se habla de uno de los clientes que se pone contento porque Amara le dice que los padres no saben. Entonces, el cliente dice, bueno, va a ser fácil sacarla de este mundo, ¿no? Dentro de esa línea de los clientes que quieren sacarte. Salvarte. Entonces la pregunta es, no aparece la infancia, y diría, bueno, pero ¿cuál es el pasado que aparece? Y hablas muchas veces de el hombre que fui. Me parece esa parte también sumamente interesante porque habla de un hombre que supongo que es cuando estudiabas en la universidad, todo esto que acabas de decir antes de decidir nombrarte como Amara. Y ahí aparecen historias muy interesantes y muy atípicas, que es cuando cuenta que este hombre, y cuando digo hombre estoy citando a Amara, ¿no? Este hombre ha tenido una novia travesti, por ejemplo. Este hombre ha pasado, o este muchacho, ha tenido esta novia travesti que a su vez trabajaba en cine porno y él alguna vez fue contratado para esto. Me parece, y también hablas, te tiro estas preguntas porque sé que las vas a decirlo bien y largo. Hablamos más preguntas por la tarde, ella no dijo eso. No, es que después nos tomamos unos vinos y esta no la podía arreglar. Bueno, nada, que me cuentes justamente eso. ¿Cómo sorteás el relato típico de la infancia? ¿Cómo vas a ese relato? En cambio, ¿cómo manifestás? Por lo menos en 2 o 3 crónicas aparece esa figura. Me parece muy interesante que cuentes justamente esa escena del porno con ella y con vos, los dos, sobre todo vos iniciándote y debut y despedida en ese camino. Y nada, ¿cómo vivís ese momento que aparece como una ráfaga en las crónicas? Bueno, cuando escribí el libro eran crónicas de mi blog. Entonces yo escribía las cosas que estaba viviendo y entonces yo hacía la cita y cuando el cliente salía del cuarto o se encerraba la cita, yo agarraba mi teléfono, abría el bloque de notas y escribía algunas palabras clave para recordarme después de qué pasó allá. Entonces, cómo él me llamó, las palabras que utilizó, las cosas que él quería, hacía eso y al fin de la noche, cuando me volví a casa en el autobús, colectivo, en el cole, cuando volvía, yo iba escribiendo una primera versión del texto. Era así. La pregunta, y bueno, entonces no había espacio para hablar del pasado, porque yo estaba escribiendo sobre el presente, el comienzo de mi transición, y yo hablo comienzo de mi transición porque fue el momento en que pedí a una persona para llamarme Amara. Entonces me torné Amara me hice Amara para otra persona que no yo. Pongo ese día, primer de mayo de 2014, como el día en que me torné Amara para otra persona que no yo. Entonces es un marco en mi historia.
No que yo empecé a pensarme como Amara en aquel día, pero en aquel día, porque identidad no es solamente la cosa que decimos de nosotras, pero también la cosa que los otros dicen de nosotras. Eh, Usás una palabra mucho que es el fallecido. sí, acá no se dice eso, el Se dice en fallecido. bromas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. El nombre muerto, no se dice eso acá. Bueno, se usa en Brasil también. Y bueno, es divertido llamar a la persona que fui de fallecido, el muerto, no sé. ¿No? Pero al mismo tiempo eso es una broma. Para muchas personas trans se entienden desde niñas, desde muy cedo como personas trans. ¿No? Pero para mí me dijeron que yo era un hombre y yo intenté ser un hombre por mucho tiempo. ¿No? Entonces hay personas que van a descubrirse gays o lesbianas o bisexuales mucho después porque intentaron ser la cosa que dijeron que ellas eran. Y conmigo se pasó algo así. Yo entendí primero que era bisexual. Entonces, en la adolescencia ya sabía que era bisexual. Pero no conseguía ni pensar en la idea de jugar con género en mi vida. Entonces, yo tuve una novia travesti y ella me preguntó, vamos a ver cómo te quedas de mujer con ropas femeninas. Y yo casi le xingué, ¿cómo es? Insulté, casi le insulté, porque no, para con eso, soy hombre. No conseguía ni pensar en la idea, ni sacar esas ropas de acá, ¿no? Entonces, para mí era muy difícil permitirme, y hoy cuando vuelvo para atrás para entender eso, me parece que yo tenía una intuición que si yo diera un pasito fuera del closet, todo caía detrás de mí, entonces no podría ni pensar en eso, no era hora de pensar en eso, ¿no? En el futuro, quién sabe, quién lo sabe. Y entonces acá no escribí sobre mi infancia, sobre ese periodo anterior, pero escribí en otro libro también autobiográfico, que es un libro llamado Vidas Trans en Brasil, y hay 4 personas trans contando sobre sus trayectorias, y el mío se llama Destino Amargo, que es la traducción de Amara Moira. ¿Conocen la palabra Amara? Amara acá, ¿se usa? Amara, amarga. Y amarguísimo o amarísimo. Amarguísimo. Amarguísimo, entonces en portugués es amarísimo, porque en latín era amara, y amara se cambió en amarga en portugués y español. Y bueno, yo estaba leyendo, pero existe en portugués aún amara, pero es muy culto. Y yo estaba leyendo una traducción de la Odisea de Homero, y el traductor puso que Ulises, Odiseo, sufría la Moira amara de verse lejos de sus amados, las personas queridas. Y, y me pareció la expresión me tocó mucho, porque sonaba un poco el nombre que mis padres me dieron y el apellido que mis padres me dieron. Entonces, me parecía un poco un juego con el nombre que yo tenía antes. Y cuando vi, me parece que esas palabras me escogieron para hacer estas palabras también. No, el nombre, a veces pensamos que nosotras elegimos el nombre, pero no, Él nos elige. Él dije, vas a llamarte eso. Yo quería llamarme Melissa, pero no conseguí. Amara Moira, tuve que tornarme Amara Moira. No sé cómo estamos de tiempo, me están haciendo como unas señas, está perfecto. Bueno, la próxima pregunta la voy a hacer, pero luego de una pequeña lectura, esta también es breve. Te voy adelantando que la próxima pregunta es, así como dijiste, Peluda. muy peluda. Es sobre el amor, así que es muy peluda. No hay amor en este libro. Como decía recién Amara,
y como dice también Camila, las travestis, tenemos mucho para contar de lo que pasa dentro de los cuartos, de lo que desean los hombres, de lo que hablan los hombres, pero como decía Loana, qué poco nos damos tiempo para hablar de amor, o qué poco se puede hablar de amor, o qué poco espacio hay para que el amor ocurra realmente. Entonces, esta ya es una pregunta, pero la voy a introducir leyendo este capítulo súper breve que a mí me encanta y que se llama "Y ahora conozco el amor". Y hoy está escrito en bastardilla. Esto quiere decir que como que ella está pensando en lo que ella misma dice. Y hoy Amara Moira conoce el amor. Se va a dormir cucharita por primera vez con un cliente enamorado. O quién sabe, atravesar la noche fustigada por el deseo que él siente por mí. El precio, como siempre, un yaguareté. Un yaguareté es un billete que tiene el yaguareté, 50 es. 50 reales. 50 reales. Como siempre, un yaguareté más el transporte. Perdón, un yaguareté más el transporte, hotel y comida. Nada demasiado para quien dice amarme tanto. Toda la noche, todita vos y yo, pero solo por esta vez, ¿eh? Las ganas de dormir cucharita, pero nada de venir a verme así, toda arreglada, fogosa. En la calle me gustás discreta. Fíjate lo que me pide. ¿Cómo puede ser? Qué atrevimiento. La Mara creyente, como él me dice desde que nos conocimos, es la que más le gusta. Le dice la Mara creyente porque no se viste como una puta, entonces le dice la Mara creyente. Era mi apellido, ¿cómo es apellido? ¿Apellido? No. Apodo. Mi apodo en la calle. Amara creyente. La travesti creyente. Bueno, la Mara creyente, como él me dice desde que nos conocimos, es la que más le gusta. Cuando te portás bien, sos tan linda, está bien, dale, solo por vos. Y te digo más, solo por hoy, aprovechalo bien. Mañana te cuento cómo fue. Y ahora sin bastardilla. Hay personas que nacen boludas, ¿vieron? Sin comentarios. Es un texto que escribí hace 2 años cuando estaba yendo a encontrarme con el primer cliente que quiso dormir conmigo. Yo con delirio de amor, ponele. Bueno, ¿qué pasa con los delirios de amor? ¿Qué pasa con el amor? Bueno, creo que mi vida se cambió mucho desde ese momento, y yo creo incluso que hay otras cuestiones que ahora me hago que en ese momento yo no me hacía. Entonces, la cuestión del amor, de la solidón, Soledad. ¿eh? Soledad. La soledad de la mujer trans, de la travesti, de los relacionamientos tóxicos, abusivos. Hay un montón de cosas de eso, pero entonces eso es un problema que tenemos que discutir y superar, pero junto con eso, hoy día me pregunto también si no hay una relación de eso con el tipo de hombre que muchas veces se desea en la comunidad travesti. Entonces, a veces queremos relacionarnos con el hombre más viril, el hombre que decimos de verdad, y ese hombre de verdad es justamente el que no quiere nada con nosotras. Entonces muchas veces vamos a ser las amantes, las personas que ellos van a encontrar solamente en cuartos, en moteles, y no van a andar de manos con nosotras, no van a llevarnos para el cine, no van al restaurante con nosotras. Y yo veo eso. A veces piensan travestis o personas trans como personas muy revolucionarias, muy diferentes, y no, nosotras somos crías de la misma sociedad prejuiciosa. Entonces, a veces reproducimos eso, incluso dentro de la comunidad trans. ¿Cuántas veces yo no vi travestis o mujeres trans diciendo que hombres trans no eran hombres de verdad, o hombres trans diciendo que mujeres trans no eran mujeres de verdad? ¿Cuántas veces nosotras no nos permitimos relacionarnos con una persona que no parece hombre suficiente o hombre de verdad? A veces también hay una cuestión muy fuerte de, bueno,
yo no quiero relacionarme con un hombre que ya salió con otras travestis. Quiero ser la primera travesti de la vida de mi hombre. Es una cosa muy fuerte. Y yo entiendo eso, pero es muy difícil encontrar ese tío, sobre todo hoy. Entonces, y a veces el que nunca salió con travestis probablemente va a ser aquel que más va a tratarte mal, ¿no? Y el que ya salió otras veces, ya enamoró, ya fue novio, a veces él va a tratarte mejor. Entonces es una cosa muy compleja. Entonces hay una exclusión muy fuerte de las travestis. Aún hoy en Brasil, si un chico, si un hombre dice que piensa una travesti bonita, una mujer trans bonita, probablemente él va a ser burlado o bromeado, va a recibir bromas de sus amigos. Aún hoy decir que una travesti es bonita es algo chistoso, es una broma en Brasil. Y eso dice de cómo es difícil tener relacionamientos, pero también es necesario que nosotras problematicemos ese tipo que deseamos para relacionarnos. Entonces son dos cosas. El problema no está solamente en la cisgeneridad, está también dentro de la comunidad trans. También tenemos que hacer nuestra tarea de casa. ¿Tarea de casa? Sí, tarea para el hogar. ¿Tarea? Tarea para el hogar. Tarea para el hogar. Entonces, y bueno, hay también una cuestión muy difícil que es la parte más grande de la comunidad trans es, o por lo menos era en el momento en que escribí el libro, heterosexual. Solamente les gustaba relacionarse con personas del otro género. Y eso es un problema también porque cambiamos de género, pero seguimos, a veces solamente es difícil pensar otras posibilidades de relacionamiento. Entonces es un montón de problemas y bueno, y decirse no heterosexual en la comunidad trans en Brasil era un problema hasta poco. Entonces iban a decirte que no es trans de verdad si no sos heterosexual. Entonces es un montón de cuestiones que yo trago en el libro. Y bueno, yo tuve una novia travesti en el pasado, 15 años atrás, y aprendí muchas cosas con ella. Aprendí mucho. Mi primer contacto con Bajubá fue con ella, ¿no? Y es interesante que cuando ella me enseñó las primeras palabras, neca, oco, edi, maricona, yo pensé inmediatamente, bueno, quiero traducir Shakespeare en Bajubá. Quiero ver un grande nombre de la literatura internacional en Bajubá. Nunca conseguí hacerlo, pero un día voy a hacerlo. Y creo que el libro de Camila, Las Malas, será uno de los primeros, porque él fue traducido para el portugués, pero quiero traducirlo para el Bajubá. Es diferente, ¿no? Y si hay un libro que cabe en ese idioma, es ese libro de Camila, porque es hecho sob medida para el Bajubá. Pero será el primer paso. Después voy a querer ver Borges en Bajubá. Voy a querer ver todo, Dante Alighieri en Bajubá. No para de decir frases finales, ¿viste? Cuando decís, bueno, y ahora con esta hay que aplaudir, porque de acá me están haciendo señas. Agradezco tremendamente la generosidad. Si esto fuera sí, me están diciendo tú. Agradezco la generosidad, sobre todo, si esto fuera una larga nota periodística, estaría llena de titulares, porque constantemente ha estado dando titulares. No ha venido acá a vender un libro, ha venido a conversar. Compren el libro. Porque bueno, realmente... solamente quiero decir una última cosa, que el libro originalmente tenía esa tapa, soy yo acá. Nos gustaba incluso hacer ese juego, las personas sacaban fotos así. Y bueno, en portugués, la primera edición
né? Tenía el título, tenía el título "Y si yo fosse puta", pero en 2018, cuando Bolsonaro fue electo, ya la sociedad había cambiado mucho, las librerías no querían más vender un libro con la palabra puta en la portada, ¿portada se dice? Sí. Y entonces hicimos un cambio, no sé si consiguen ver acá, una R grande sobre la T, es posible leer las dos palabras, pero el título en portugués ahora es "Y si yo fosse pura", ¿no? Entonces hicimos eso y bueno, es casi como una derrota, pero es una forma de intentar jugar, bromear con la censura. El libro es el mismo, solamente con ese cambio, pero me deja muy feliz ver el título original volver primero en la edición en español. Quién sabe, ahora vamos a poder volver al título original en Brasil también. Entonces, gracias. Me hacen muchas señas, me dicen que no sea, entiendo que me están diciendo no seas glotona, no preguntes todo a vos. Si alguien quiere preguntar en el público, hay lugar para una pregunta. Unas cortitas. Hola, bueno, primero, muchas gracias por esta extensa charla. No, solo preguntarte si estás escribiendo algo nuevo, para que después acá se traduzca y lo podamos leer también. Bueno, tengo ese capítulo que ella leyó en shock, pasada, el loco, ¿te acuerdan? Nenar en la neca, me pidió nenar en la neca, entonces ese diálogo original era un diálogo que una amiga me dijo, la frase original, el cliente salió del cuarto e ella dijo: "Passada, o Ocó, você acredita que ele pediu para eu nenar na neca dele?" Y ella dijo eso, me pareció muy poético, muy fuerte, el sentido es tenebroso. Si no entendieron, es bueno no entender. La ignorancia es una bendición, una bendición. Y bueno, yo agarré esa primera frase e empecé a escribir aquel párrafo todo, y ahora estoy transformando este párrafo en un libro de un único párrafo, un monólogo de una travesti contando su historia en este bajubá más loco, con un montón de palabras de italiano, de español, de francés. A veces ella no sabe en qué idioma está hablando, y ella cuenta su historia, cuenta la historia de las travestis de Brasil, cuenta cómo es trabajar en la calle, trabajar por todo el mundo. Ella habla de Madrid, de Italia, entonces va en las grandes ciudades de Brasil, en las ciudades del interior de Brasil, cómo fue su infancia en una ciudadcita, en una ciudad chiquita del interior, haciendo cosas que muchas veces no sabemos que existen. Y entonces es un texto muy chocante, y yo voy a publicar la versión grande en el próximo año, pero hay una versión chiquita junto con 20 poemas míos, pero en portugués, ¿no? que yo traje también para mostrarte el libro, mostrar a vos el libro. Y bueno, ese es mi trabajo más presunçoso, ambicioso, sí, mi trabajo más ambicioso, porque acá es algo como, yo vendí a la editora en Brasil la idea de que ese libro va a ser una mezcla toda particular de Gran Sertão Veredas, que es
libro más importante de la literatura brasileña, y Los 120 días de Sodoma. Entonces, es una cosa, es como mezclar, no sé quién, sei lá, Gabriel García Márquez y Marqués de Que Sade, dijo no sé. que sí, ya pagó el adelanto, ha pagado el adelanto. Ya, de- ya, 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 ya. Bien, bien. Entonces, y eso yo quiero ver traducido, pero para traducirse eso es necesario una persona que sea también una travesti loca, que conozca un montón de palabras que no se conocen en Argentina, un montón porque eso es algo que me gustaría discutir con vos. A veces no vamos a entender todo y está todo bien. Es bueno no entender todo, pero saber disfrutar de lo poco que conseguimos entender. A veces hay grupos que están distantes de nosotros, de nosotres, y no vamos a entender todo. A lo poco, ¿eh? No, no, de poquito, de a poco vamos entendiendo más, hasta que nos entendamos mejor. Y entonces, la invitación que les hago es no entender totalmente, porque son países distintos, son culturas distintas, hay cosas en común entre la cultura travesti de Argentina y de Brasil, pero hay cosas muy distintas también. Y a veces no vamos a entender todo, pero está bien. No es, el importante es continuarnos manteniendo el diálogo. Entonces, el venir acá para mí es mantener ese diálogo vivo. Es la cosa que más deseo en el momento.